ninguno de células claras, son raros. Sí, a veces uno ve en un endometrioide que tenga áreas de células claras. Son tumores como así, las células, su nombre digamos obedece a esto, ¿no? Al aspecto de estas células, de un aspecto vacío, tienen moderada atipía citológica, conforman esas estructuras glandulares. ¿Estos eran bilaterales? ¿Tendían a ser bilaterales también? Sí, igual que el endometroide, sí. Igual, profe, el endometroide no tenía mutaciones en el PT ni en el P53. Sí. ¿Y este en el CAPA? Peténica, sí, pero... Igual parecido en el... Sí. El endometroide P53, no, capaz que sí yo puse P53, pero... ¿Son importantes esas mutaciones que nos recordemos? Las más importantes son de los serosos para mí. Saber la distinción entre un seroso de alto grado y un seroso de bajo grado que tienen las mutaciones diferentes, el P53, BRAF, CARRAT, sobre todo eso. Yo se las nombro porque, bueno, no es que yo tampoco las sepa de memoria, les aseguro, porque esto no se hace tampoco de rutina. Sí que tiene mucho que ver con el endometroide, incluso histológicamente tiene que ver con el endometroide. Yo le diría que para saber bien, sí, las de tumores de alto grado y bajo grado y las del mucinoso, por ejemplo. No, pues si no se vuelven locos, porque además en todos los órganos hay diferentes mutaciones y es algo que lo van a estudiar hoy y ya mañana se van a olvidar. Y cuando lleguen a semio no tiene ninguna trascendencia, porque quizás ya cambió también. Entonces, para mí más importante es otra cosa, que tengan otros conceptos. ¿Cuáles dijo que eran las principales que teníamos que saber? Las que te van a definir un carcinoma seroso de alto grado o bajo grado, que es el CARRAS y el BRAF para los de bajo grado o tipo 1, sí, y el P53 para los de alto grado. No, pero dijo de los, no sé, de los tumores, de la neoplasia. Sí, eso. Y de los mucinosos, los serosos y los mucinosos. Bueno, el otro grupo dentro de lo que son tumores del epitelio superficial son los tumores de tipo transicional, que cuando ustedes lo observan al microscopio probablemente es indistinguible de lo que es un urotelio. Es un tumor primario del ovario, pero que tiene un revestimiento semejante a las células transicionales de la vejiga. No son muy frecuentes, lo más frecuente es que sean benignos, pero bueno, en la clasificación está como benigno, borderline y maligno. Ya cuando tiene un alto grado de malignidad y es muy semejante a lo que es un carcinoma transicional, se lo llama carcinoma transicional. Ya excede lo que es el Brenner maligno. Y en general tienen buen pronóstico. ¿Por qué? Porque la mayoría van a ser tumores benignos dentro de este grupo. Así se ven, son como nidos de células transicionales. A veces estas células son parejitas, no tienen atipía citológica, a veces pueden tener una cliva central los núcleos, pero en general tienen un estroma fibrocelular y por lo tanto muchos de estos tumores van a ser sólidos. A diferencia de los otros, van a tener componentes sólidos. ¿Por qué? Porque tienen un estroma fuso celular donde se encuentran estos nidos de células transicionales. Bueno, habiendo visto los más importantes, que son los tumores del epitelio superficial, veamos qué es lo que se hace con estas pacientes. El examen físico, obviamente, es fundamental. Van a ser pacientes que cuando acuden se van a quejar de síntomas gastrointestinales, de sensación de pesadez, dificultad miccional. Imágenes, lo primero que se va a hacer es la ecografía, ya sea una ecografía simple o una ecografía transvaginal, que es la que permite ver de manera más cercana el parénquima ovárico, ¿no? Es el método más sencillo y menos invasivo, la ecografía. Para la estratificación y para ver bien la neoplasia, la tomografía computada. ¿Para qué nos sirve? Para saber justamente hasta dónde va a llegar la enfermedad. Si el compromiso va a estar localizado en el ovario, si hay compromiso de la cavidad peritoneal, si hay compromiso de órganos adyacentes. No hace falta para la estratificación hacer el PET,
¿no? Que es mucho más caro, y para la estratificación en general con la tomografía computada está bien. Se hace también tórax, abdomen y pelvis para estratificar, justamente para ver si hay compromiso en pulmón, si hay compromiso en otros órganos, como en cualquier neoplasia. Acá aparece otro estudio que es un estudio serológico, que es la presencia del CA125, que es un marcador tumoral. El CA125 se va a hacer en suero, el dosaje, y se ve que va a estar aumentado en los pacientes que tienen un cáncer de ovario. Pero es un poco parecido a lo que pasa con el PSA en la próstata, que vieron que el PSA, si bien estaba aumentado, pero no es altamente sensible porque aumentan un montón de circunstancias. En el CA125 pasa lo mismo, si hay quistes benignos o si hay una endometrosis, puede estar aumentado también. Entonces, se va a hacer sobre todo como seguimiento de las recaídas de las pacientes. Pero no sirve como screening, por ejemplo, y tampoco como un método diagnóstico. Sirve como pronóstico y como seguimiento. Y además puede elevarse en otros cánceres también, por ejemplo en el cáncer de páncreas también puede elevar el CA125. Y bueno, obviamente si uno está en presencia de un tumor en el ovario, tiene que descartar que no sea una metástasis, por eso se hace la evaluación gastrointestinal y la mamografía bilateral, que van a ser los órganos que habitualmente pueden metastatizar en el ovario. Bueno, ¿y para qué se hace todo esto? Para estadificar. ¿Para qué se estadifica? Para saber qué le tenemos que hacer a esa paciente. No es lo mismo una paciente con un estadio inicial que una paciente que ya tiene metástasis. Esto lo hace siempre el oncólogo. Ante el diagnóstico de un cáncer hay que proceder a la estadificación. Parte de la estadificación tiene que ver con el patólogo. Cuando veíamos los órganos, los cánceres que se estadifican con el TNM, veíamos que hay una parte importante que corresponde a la anatomía patológica. El resto será del oncólogo. Y acá pasa lo mismo. Es importante la estadificación en lo que refiere a la anatomía patológica, pero también el resto de los órganos. Y para estadificar, si ustedes recuerdan, en lo que es gineco, hasta ahora veníamos siempre con el TNM, ¿no? Pulmón, colon, riñón, se estadifican con el TNM, la próstata también. Todo lo que es cáncer ginecológico se utiliza en la estadificación de la FIGO, que está de acuerdo también con la WHO, ¿no? Que es la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia. Vieron en la semana pasada que el cáncer de cuello uterino, hablamos también de la estadificación de la FIGO, el cáncer de endometrio también se va a estadificar por la FIGO y el ovario también. Y bueno, los estadios van de 1 a 4, esto tampoco es que se lo tengan que saber de memoria porque lo manejan sobre todo los ginecólogos esto. El estadio 1 va a estar confinado a uno o ambos ovarios, pero siempre dentro del ovario. Fíjense lo importante de la cápsula, ¿no? Pasamos a un estadio 1B cuando vamos a tener ruptura capsular, por eso que le decía que la cápsula siempre hay que estudiarla. El estadio 2 ya tenemos evidencia de extensión a la pelvis o la presencia de implantes, porque el cáncer de ovario como particularidad es un cáncer que, si bien al igual que la mayoría de los carcinomas se va a extender por vía linfática, tiene mucho compromiso local. Por eso la presencia de implantes marcan el cambio en el estadio. El estadio 3 ya hay compromiso de abdomen superior o de ganglios linfáticos, y en el 4 es cuando aparecen las metástasis a distancia. De esto, no sé si está en el libro, me parece que no, el estadio no sé. Pero lo importante que a ustedes les tiene que quedar en claro es que la estadificación no es vía TNM, como la mayoría de las otras neoplasias, sino que es por la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia. La importancia de evaluar in situ, digamos, todo lo que es la cavidad pelviana, porque eso nos va a estar definiendo el cambio en el estadio. Sí. ¿Por qué implante no se considera metástasis, digamos, por continuidad Y en realidad es como que fuera una metástasis, pero en el caso del ovario se consideran que son implantes que se desprenden del tumor. ¿Y cuál es la diferencia? ¿Cómo diferencian un implante de una metástasis?
Y no lo podemos diferenciar en realidad. Si es una metástasis en cavidad peritoneal, es lo mismo en realidad. Tenés razón, se le llama implante porque se supone que se implanta del tumor directamente. No es por una vía hematógena, digamos, es un implante local. Como una metástasis por contigüidad. Exacto. Exacto, como una metástasis por contigüidad. Sí. Sí, se lo llama implante, en el ovario en particular o en algunos otros. Es como una metástasis, sí, en realidad es una metástasis por contigüidad. Bueno. ¿Cómo se disemina el cáncer de ovario? Desprendimiento local a peritoneo, implantación y luego invasión local a intestino y vejiga. Son los órganos que están más cercanos. Ganglios linfáticos positivos, en el estadio 1 nos va a dar una sobrevida del 24%. En el 24% de los tumores en estadio 1 van a tener ganglios positivos. En estadio 2 ese porcentaje sube un 50% y 3 y 4 un 74%. Es característico en el cáncer de ovario la presencia de ascitis, es decir, líquido en la cavidad abdominal, eso sería la ascitis, ¿no? Y es muy característico cuando se presenta una mujer con ascitis, sacando, digamos, otros factores de riesgo, como una cirrosis, por ejemplo, pero el cáncer de ovario siempre hay que tenerlo presente. Y se va a producir por bloqueo de los linfáticos, esto va a hacer que aumente el líquido en la cavidad y muchas veces se puede producir también el pasaje a la cavidad torácica, con hidrotórax. Y las metástasis por vía hematógena es un porcentaje menor, pero pueden aparecer y tardíamente en la enfermedad. Van a ser, como la mayoría de los carcinomas, a los órganos blancos, como es pulmón, hígado, cerebro, piel y hueso. Y el tratamiento, obviamente, va a depender del estadio. Si está dentro del ovario, el tratamiento en general va a ser quirúrgico. Habrá que ver qué técnica se utilice de acuerdo a cuál sea el tipo tumoral y hasta dónde invade. A veces se hacen cirugías amplias, digamos, ¿no? Muy extensas, donde se sacan, es la anexohisterectomía bilateral, se saca todo el epiplón, se hace el legrado de diafragma, se hace el legrado de la citis, digamos, el estudio de la citis, el estudio de toda la cavidad peritoneal para chequear que no haya implantes, se hacen biopsias múltiples. Y si está fuera del ovario, en general también se apela a lo que es la quimioterapia, porque ya es más avanzado. Muchas veces se hace la reducción con una quimioterapia previa a la cirugía y después se hace la cirugía. Bueno, quedan todavía algunos tumores, como son los del estroma de los cordones sexuales. Ya lo más frecuente es lo que vimos hasta ahora, ¿no? Los del epitelio superficial. Estos tumores son muy poco frecuentes. ¿Cuál es la característica? Que puede haber secreción hormonal. Si es un tumor de células de la granulosa, puede haber secreción estrogénica. Entonces, si se da en una paciente posmenopáusica, puede, por ejemplo, empezar con trastornos menstruales, o si se da en una paciente joven, puede haber, por ejemplo, una pubertad precoz. Los tumores de células de Sertoli-Leydig pueden tener secreción androgénica y por lo tanto pueden ser masculinizantes. El más frecuente de este grupo es el tumor de células de la granulosa. Recuerden, la granulosa es la encargada de la secreción hormonal, ¿no? Es la que recubre el ovocito para su liberación. Hay dos formas, la forma del adulto y la forma juvenil. De estas dos, la más frecuente es el tumor de células de la granulosa del adulto, 95%. Una característica es que estos tumores uno no puede decir que son benignos o malignos, porque no se sabe, su evolución es incierta. Son tumores que globalmente se los llama de evolución incierta. No se sabe cómo va a terminar esta paciente. Por eso es importante hacer un control local de la enfermedad. Los ginecólogos se desesperan cuando uno informa un tumor de células de la granulosa, pues ya lo asocian con maligno, pero en realidad no se sabe. Con la resección local, la mayoría de las veces se va a curar esta paciente. Tiene secreción de estrógenos. Como marcador de inmunohistoquímica que tenemos la posibilidad de hacer es la inhibina, son positivos para inhibina, y bueno, mutaciones en el FOX2.
Esta es la macroscopía, ahí hay una niña donde por la secreción estrogénica se ve que puede provocar una pubertad precoz, con pubarca, con telarca. En general pueden ser sólidos, son tumores sólidos, pueden tener una coloración amarillenta, por esto de células de la granulosa, y tienen diferentes patrones histológicos. El patrón más característico es este, donde se presentan estructuras glanduliformes rodeando un área central que tiene cierta secreción. Es lo que se llaman cuerpos de Kohl-Exner. No siempre se ven en todo el tumor, pero son característicos de esta neoplasia. Otra característica es que tienen los núcleos, tipo en grano de café se le llama, porque tienen una, no me sale la palabra, igual que en la tiroides, una hendidura nuclear que es característica y se llama núcleo en grano de café. Cuando hacemos la evaluación en el momento de diagnóstico intraoperatorio y uno hace la citología y se ve bien el grano de café, uno le informa probable tumor de células de la granulosa. Y ni hablar en el corte histológico, si encontramos estas estructuras, que son los cuerpos de Kohl-Exner, con mayor seguridad. Como les decía, es de evolución incierta, por lo tanto uno no le pone ni benigno ni maligno. Es un tumor que hay que hacer todo el tratamiento local para la erradicación de la neoplasia, pero la historia natural de la neoplasia va a decir cómo va a evolucionar, si van a aparecer recidivas o no. Eso es lo que se llama de evolución incierta. Hay otra vez un cuerpo de Kohl-Exner con ese material eosinofílico hacia la luz y las células en grano de café. Bueno, otro grupo dentro de estos tumores del estroma, fibroma tecoma. ¿Por qué fibroma tecoma? Dijimos fibroma porque son los fibroblastos de sostén del ovario. A veces se pueden luteinizar, entonces aparecerá como un tecoma o fibrotecoma. Son poco frecuentes, por suerte, unilaterales, aparecen fibroblastos bien diferenciados, puede haber luteinización, que eso se va a dar como un área más clara a la macroscopía, como un área de coloración amarillenta. Lo importante de estos es que muchas veces aparecen en los exámenes, es que hay un síndrome que se da cuando, no se sabe bien por qué, pero se asocia el fibroma en el ovario con ascitis y con hidrotórax derecho y se llama síndrome de Meigs. Es una asociación que se ve frecuentemente con el fibroma. Fibroma en el ovario, ascitis, secundaria también a ese tumor ovárico, e hidrotórax derecho. Incluso en los exámenes de residencia parecía esto. No sé por qué tanta trascendencia, pero bueno. Profe, Sí. ¿va a tener secreción hormonal? Puede tener si está luteinizado, pero no es algo que sea llamativo en estos tumores. Bueno, en general no tienen gran tamaño y el aspecto es este, es un tumor sólido porque el contenido va a ser un tejido fibroso, va a respetar bastante la arquitectura del ovario y tiene este aspecto a mayor aumento que es bien arremolinado como una cicatriz, digamos, ¿no? Es un tejido fibroblástico, es un tejido fibroso, por eso el aspecto es como partes blandas. Bueno, y el último grupo, yo ahí les puse los más importantes, ¿no? Después Sertoli y Leydig también están, pero no son frecuentes en el ovario. De células de la granulosa dentro de los tumores del estroma es el más frecuente. Y secundario de frecuencia el fibroma. Bueno, tumores de células germinales también es un porcentaje chico de los tumores del ovario. La mayoría de estos tumores de células germinales van a ser los teratomas, a diferencia del testículo, ¿no? En el testículo el seminoma era de la más frecuente de los tumores de células germinales. Acá el digerminoma no es muy frecuente, lo más frecuente es el teratoma. Pueden ser quísticos o pueden ser sólidos, de acuerdo a los componentes. Recuerden que el teratoma podía ser totalmente compuesto por epidermis con la secreción de material sebáceo, que es el quiste dermoide, es prioritariamente quístico. Si empiezan a aparecer componentes más de cartílago o tejido nervioso, ya puede tener áreas más sólidas.
Son iguales a los encontrados en el testículo o a los que se pueden encontrar en todo lo que es la línea media, ¿no? Los tumores de células germinales. Bueno, este es un cuadro medio. Para que ustedes se hagan la ubicación, es igual que en el testículo. Tumor de células germinales, tenemos el disgerminoma o seminoma, es lo mismo, deriva directamente de las células germinales. Si se va a diferenciar hacia el blastoma de lo que corresponde al desarrollo del embrión, tenemos dos tipos. Si es hacia estructuras extraembriónicas, el tumor del seno endodérmico hacia lo que es el saco vitelino, que sería la diferenciación, o el corioncarcinoma cuando la diferenciación es hacia trofoblasto. Y cuando es embrionario, el teratoma, hacia el embrión o hacia las estructuras extraembrionarias. Y el carcinoma embrionario, que es más indiferenciado, es igual que en el testículo. Acá una salvedad con el corioncarcinoma. El corioncarcinoma en el hombre, obviamente, no hay otro probable origen, no hay un embarazo probable para el cual se origine un corioncarcinoma en el testículo. Sabemos que es en célula germinal. En la mujer, si es prepuber, por así decirlo, y se desarrolla el corioncarcinoma, va a ser un corioncarcinoma primitivo, digamos, del ovario. Ahora, ya en una mujer que ha tenido relaciones o postpuberal, lo primero que se debe sospechar es que no se trate de un implante por un embarazo, por un corioncarcinoma gestacional. Recuerdan, ¿no?, que el corioncarcinoma también se puede dar como una enfermedad trofoblástica gestacional. Ahí teníamos la mola parcial completa y el corioncarcinoma. Siempre cuando la mujer es postpuberal hay que asumir que probablemente sea secundario a un embarazo, a una enfermedad trofoblástica gestacional. Bueno, teratomas maduros son los más frecuentes. También recuerden que en los niños por ahí es frecuente encontrar teratomas inmaduros. Los maduros son benignos y son quísticos, hay presencia de los tres tejidos maduros. Tenemos también la opción, igual que en el testículo, recuerden que lo más frecuente es que haya elementos de piel, elementos respiratorios, con presencia de bronquio, cartílago, puede haber elementos del tracto digestivo, con presencia de intestino, remanentes como de intestino. Monodérmicos son aquellos que tienen una sola capa germinal. Y en el ovario son sobre todo de dos tipos. Uno es el de origen tiroideo, igual que lo que veíamos en el testículo, que era el estruma. Estruma es cuando está compuesto exclusivamente por tejido tiroideo, el estruma ovárico. Y el otro es la presencia de un tumor neuroendocrino como es el carcinoide. El teratoma benigno maduro puede malignizar también. Y esto se va a dar por la transformación maligna de sus elementos constitutivos. Por ejemplo, lo más frecuente es que la piel haga una transformación hacia un carcinoma epidermoide. Entonces ahí estaríamos en presencia de un teratoma con transformación carcinomatosa. Diferente al teratoma inmaduro, en el cual nosotros nos vamos a encontrar con elementos inmaduros de las tres capas. Bueno, monodérmico, un solo tipo, es igual que en el testículo esto, y los inmaduros en general se van a dar en prepúberes y en mujeres jóvenes, son de comportamiento maligno, van a ser sólidos. Cuanto más sólido también es un teratoma, más cuidado hay que tener y hay que irlo a muestrear mejor. Y cómo va a estar dada la inmadurez, ya sea por tejidos inmaduros como el cartílago inmaduro, pero la malignidad se va a medir igual que en el testículo por la presencia del neuroepitelio. Este neuroepitelio inmaduro, que después habrá que ver en qué grado se extiende dentro del tumor, y ahí tenemos 3 grados de inmadurez dentro del teratoma, de acuerdo a cuánto neuroepitelio inmaduro encontremos en el tumor. Este es un ejemplo de un teratoma quístico maduro.
ya veremos en la macro algunos ejemplos, pero es característico de la presencia de ese material sebáceo y de pelos, eso es muy frecuente. En general van a ser quísticos, el contenido es asqueroso porque es sebo con pelos, y van a tener un área de mayor consistencia, que es donde podemos tener, por ejemplo, cartílago o la presencia de dientes. Eso es lo más frecuente de observar y que sigue siendo un teratoma maduro, pero es donde nosotros tenemos que ir a muestrear, en las áreas más sólidas. Acá tenemos un ejemplo histológico, hacia la izquierda tenemos tejido cartilaginoso, área derecha tenemos epidermis, con esta cantidad de contenido córneo, que es lo que le da ese aspecto sebáceo después a la macroscopía, y ahí hay algunos elementos glandulares metidos en el estroma. Y esto es un ejemplo de teratoma inmaduro. Estos tubos neuroides que van a remedar lo que es el epitelio neural primitivo. Cuando encontramos estos tubos neuroides que tienen estas células alineadas en relación a una luz central, tienen un aspecto así rosetoide, tendremos que ir a buscarlo en el resto del tumor y a fijarse, a veces tenemos que volver a dar nueva entrada para ver si hay otro sector donde aparezca más de esto, porque eso nos va a cambiar el pronóstico. Si hay un solo foco a nivel microscópico será un teratoma grado 1, si ya lo encontramos en 2 o más focos será un grado 2 o un grado 3. Y obviamente cuando un teratoma es inmaduro puede recidivar. Hemos tenido una paciente chiquita, era una niña, que le apareció en un ovario, era un teratoma inmaduro, le volvió a recidivar en el mismo ovario y después le terminó apareciendo en el ovario contralateral. Y eso muchas veces lleva a una oforectomía, ¿no? Y hablamos de una niña, es complicado, por así decirlo. Así que es muy importante buscar este neuroepitelio. Bueno, como otro grupo, otro tumor dentro de este mismo grupo, el digerminoma, homólogo al seminoma testicular. Recuerden que tiene mutaciones en el gen c-KIT, que también se veían en los tumores del estroma gastrointestinal, por ejemplo, también se ven en los seminomas, y eso nos podemos ayudar con una técnica de inmunohistoquímica que va a evidenciar esta mutación, que es el CD117, son positivos para el CD117, son poco frecuentes. El 75% se da en mujeres jóvenes entre los 20 y los 30 años. La mayoría son unilaterales, son sólidos también, al igual que en el testículo, y van a ser muy respondedores a la quimio, igual que en el testículo. Recuerden que el seminoma es un tumor que es muy radiosensible y que es un tumor que es curable, ¿no? Muchos hombres con seminoma incluso después han tenido familia, digamos. Hoy día es un tumor que es curable, el seminoma, y el digerminoma también. Esta es una imagen macroscópica donde se ve, es bien sólido, esa coloración blanco-grisácea. Y este es el aspecto histológico, que es igual al seminoma testicular. Tiene esos tabiques de tejido fibroconectivo que delimitan los nódulos tumorales, células poliédricas con moderada atipía, y como característica, no sé si está acá, ¿no?, es que en estos septos se presenta un infiltrado linfocitario prominente. Eso es característico, igual que en el testículo, el infiltrado linfocitario prominente y estos nidos de células poliédricas con moderada atipía citológica. Bueno, saliendo ya de todo lo que es primitivo, ya vimos lo que es epitelio superficial, células terminales, estroma, pasamos a lo que son las metástasis. Son más frecuentes, digamos, las metástasis de neoplasias de origen mülleriano. Esto que es trompa, útero, ovario contralateral y peritoneo. Pero sin embargo hay otros tumores que también pueden metastatizar en los ovarios, como son el cáncer de mama, sobre todo el carcinoma lobulillar, puede aparecer metastatizando en el ovario, y del tubo digestivo, colon, estómago, vía biliar y páncreas. Acá también nos aparece un nombre propio, que bueno, de vez en cuando, yo creo que 2 veces vi tumor de Krukenberg. ¿A qué se lo llama? A la metástasis bilateral en ovario de origen digestivo. El que a mí me tocó era, creo que es el más frecuente, que es un tumor de estómago, de
con células en anillo de sello que metastatiza de manera bilateral en el ovario. Y ahí también es complicado hasta que uno puede descifrar realmente qué es una metástasis y después el origen, ¿no? Porque muchas veces son tumores que pasan desapercibidos y aparecen con la metástasis. Obviamente el diagnóstico diferencial del tumor de Krukenberg va a ser con una neoplasia mucinosa. Acá tenemos el útero. En general la metástasis va a ser bilateral, en un porcentaje importante vamos a obtener compromiso de los dos ovarios, a diferencia, por ejemplo, si tenemos un mucinoso, en general es compromiso de un solo ovario, entonces ahí nos podemos ayudar un poquitito. Y las metástasis tampoco adquieren un tamaño muy grande, eso es otro dato que también a nosotros nos sirve cuando evaluamos un tumor de ovario. Y esta sería, digamos, una representación del tumor de Krukenberg. Son células en anillo de sello. ¿Se acuerdan en el carcinoma difuso de estómago? Que estaba constituido justamente por estas células en anillo de sello, que la secreción de moco es hacia el interior. Son células discoadhesivas. Por eso la ecaderina es negativa, ¿no? Tienen esa secreción de moco con el núcleo empujado, por así decirlo, hacia la periferia, que da esa imagen de anillo de sello, esa imagen de un anillo. Otro ejemplo, tenemos componente más de tipo intestinal y acá tenemos las clásicas células en anillo de sello. Bueno, si queremos diferenciar un primitivo versus un metastásico, sobre todo si es de origen intestinal, la diferencia va a tener que ser con un tumor mucinoso, y las dos cosas que van a ser de más ayuda para nosotros va a ser el tamaño, que en las metástasis en general van a ser más pequeñas, y la bilateralidad, que las metástasis en un alto porcentaje van a ser bilaterales. Bueno, y esto un poco a manera de síntesis. No sé si alguno quiere hacer una síntesis. No. Bueno. ¿Qué teníamos en el ovario? Los tumores de las células del epitelio superficial. Recuerden, como frecuencia es hasta un 70% de todos los tumores del ovario. Proporción de todos los tumores malignos, el 90%. Cuando tenemos una neoplasia maligna del ovario, el 90% de los casos es un tumor del epitelio superficial y muy frecuentemente va a ser un carcinoma seroso de alto grado. Mayores de 20 años, tipo, bueno, ya lo dijimos, seroso, mucinoso, endometrioide, células claras, Brenner y como aparte el cistoadenofibroma. El segundo grupo en frecuencia tenemos los tumores de células germinales con un 15 a un 20%, donde el que lleva la batuta acá va a ser el teratoma. Mujeres más jóvenes, entre 0 y 25 años, y de los tumores malignos es un porcentaje menor. Dentro de los tumores de los cordones sexuales y del estroma, un 5 a un 10%. De acá el más frecuente va a ser el tumor de células de la granulosa. Todas las edades, recuerden que el tumor de células de la granulosa tiene dos tipos, el juvenil y el del adulto. El más frecuente es el del adulto, pero bueno, el otro también existe. Un 2 a 3% de los tumores malignos y las metástasis, que son un 5% y obviamente va a ser variable porque es variable de acuerdo al tumor de origen. Y bueno, es la última. ¿Dudas? ¿Inquietudes? Si ustedes pueden ir asociando, van a poder, va a resultar más sencillo estudiar. Es así. No les queda otra más que sentarse a memorizar, pero si van asociando, se va a hacer más llevadero. Pero no lo saco. No la saco. Ahí está.